Bienvenido. Prepárate para descubrir los secretos más extraños y chocantes que el océano ha revelado. Una mujer encuentra un árbol gigante en la playa, pero lo que descubre a continuación es escalofriante. ¿Has pensado alguna vez en encontrar un antiguo cráneo de morsa o una advertencia misteriosa oculta en las profundidades de la arena? Estos hallazgos te sorprenderán y te dejarán con la piel de gallina. Vamos a explorar los 20 descubrimientos más bizarros que han llegado a las playas, comenzando con una revelación que lo cambió todo. Presta atención, porque el próximo minuto puede cambiar tu forma de ver el mundo. Número 6. Cráneo antiguo de morsa. Algunas personas tienen una suerte increíble, como Forrest Shepherd. En 2011, este chico de 13 años estaba paseando por la playa cerca de Santa Cruz, California, cuando hizo un descubrimiento impresionante, un cráneo completo de una morsa de 5 millones de años, incrustado en una enorme roca. Desde pequeño, Forrest estaba fascinado por los fósiles y la arqueología, reconociendo rápidamente la importancia del hallazgo. El cráneo fosilizado, incluida la roca, pesaba cerca de 32 kilogramos y estaba en excelente estado de conservación. Con la ayuda de un amigo, logró llevar el pesado espécimen al coche de su familia. Años después, los análisis revelaron lo extraordinario del descubrimiento. El fósil fue identificado como una nueva especie de morsa y en honor a Forrest, los científicos nombraron a la especie Venus shepherdi. Este nombre celebra al joven que encontró una pieza significativa de la vida prehistórica. Venus shepherdi se destaca por tener un cráneo sin dientes, excepto por los colmillos, lo que indica una adaptación alimentaria altamente especializada. Imagina tener tu nombre inmortalizado por un hallazgo tan fortuito. Número 5. El dragón del mar. En 2021, durante un drenaje de rutina en una laguna en la Reserva Natural de Rutland Water, Joe Davis, un líder de conservación, hizo un descubrimiento increíble: los restos fosilizados de un ictiosaurio, conocido como dragón del mar. Este fósil, no solo raro, sino también el esqueleto más grande y completo de ictiosaurio jamás encontrado en Gran Bretaña, tenía más de 9.7 metros de longitud y data de más de 180 millones de años. Los ictiosaurios eran reptiles marinos que vivieron junto a los dinosaurios, apareciendo hace unos 250 millones de años. Eran los principales depredadores de los océanos jurásicos, alcanzando hasta 25 metros de longitud con numerosos dientes afilados. El ictiosaurio de Rutland, identificado como Temnodontosaurus trigonodona, fue cuidadosamente excavado por un equipo de paleontólogos. Este proceso complejo involucró el descubrimiento, registro y recolección segura del espécimen. Actualmente, los investigadores buscan aprender más sobre estos antiguos dominadores de los mares. Número 4. Huellas de Neandertal. Hace unos 100.000 años, un grupo de neandertales, incluidos niños, caminaba por la actual costa sur de España. Como los niños de hoy, jugaban en la arena, dejando huellas que contarían su historia mucho tiempo después. En 2021, estas huellas fueron descubiertas en Matalascañas, en el Parque Nacional de Doñana. Investigadores de la Universidad de Huelva estudiaron las huellas, revelando que pertenecían a una mezcla de niños, adolescentes y adultos, con la mayoría siendo jóvenes neandertales. Las huellas más pequeñas, de unos 14 centímetros de longitud, probablemente fueron hechas por un niño de 6 años. Estas marcas no solo nos dan un vistazo a la vida de los neandertales, sino que también se consideran las huellas de homínidos neandertales más antiguas jamás encontradas en Europa. Número 3. Diente de megalodón. El megalodón, a menudo imaginado como un gigantesco tiburón blanco, es conocido principalmente por sus dientes fosilizados. Aunque algunos especulan que todavía puede existir en las profundidades inexploradas del océano, esta teoría contradice lo que sabemos sobre las adaptaciones biológicas necesarias para la vida en aguas profundas.
El registro fósil indica que el megalodón prefería aguas costeras poco profundas, cazando mamíferos marinos de manera similar a los tiburones blancos modernos. Las razones exactas de su extinción siguen siendo inciertas, pero los cambios en las temperaturas oceánicas, la disponibilidad de alimentos y la competencia de especies emergentes como el tiburón blanco son factores probables. Aún así, muchos creen que esta criatura puede sobrevivir en las profundidades del océano. Esta fascinación en torno a su existencia hace que cada descubrimiento relacionado con el megalodón sea aún más intrigante. En 2022, la comunidad de Maryland se sorprendió cuando una niña de 9 años encontró un diente de megalodón de 12.7 centímetros. El descubrimiento ocurrió en el día de Navidad. Molly Sampson encontró el diente en la playa del Parque Estatal de Calvert Cliffs, en la bahía de Chesapeake, Maryland. Una ávida cazadora de fósiles, Molly ya había encontrado cientos de dientes de tiburón, pero este era especial. El diente fue llevado a Stephen Godfrey, curador de paleontología en el Museo Marino de Calvert en Solomons, quien confirmó que pertenecía a un megalodón, haciendo que el hallazgo de Molly fuera increíblemente significativo. Número 2. Botellas de bruja misteriosas. En 2023, los residentes se sorprendieron al ver botellas de bruja siendo arrastradas a la costa del Golfo de México. Para muchos, el concepto de botellas de bruja puede ser desconocido, así que exploremos más sobre ellas. Las botellas de bruja surgieron en los siglos XVI y XVII en Inglaterra, en tiempos llenos de superstición, miedo a la brujería y al ocultismo. La gente buscaba protección contra maldiciones y espíritus malignos, y las botellas de bruja eran dispositivos populares contra estas amenazas. Estas pequeñas botellas de cerámica a menudo se llenaban con objetos como clavos, alfileres, orina, cabello y a veces pedazos de pergamino. Se creía que la orina atraía la magia maligna de la bruja, mientras que los objetos afilados servían para perforar o herir a los espíritus malévolos. En aquella época, cada objeto tenía un significado simbólico en la lucha contra las fuerzas del mal. Las botellas se escondían en casas, enterradas bajo estufas, colocadas dentro de paredes u ocultas en otros lugares secretos para alejar continuamente las influencias malignas. Hoy en día, encontrar una botella de bruja es raro. Generalmente ocurre durante renovaciones de edificios antiguos. La práctica se extendió con los primeros colonos a América, donde se adaptó ligeramente en forma y función. Las botellas de bruja americanas, aunque similares en propósito, a veces contenían diferentes objetos, reflejando las creencias locales y los materiales disponibles. El término botellas de bruja es un poco engañoso, ya que el enfoque era más en negar la brujería o maldiciones que en practicarlas. Estas botellas funcionaban como una forma de magia simpática, donde lo semejante afecta a lo semejante. Al crear una trampa para la maldición, la gente creía que podía neutralizar la amenaza. Con el tiempo, el miedo a las brujas disminuyó, al igual que el uso de estas botellas. Sin embargo, no fueron completamente olvidadas y han visto un resurgimiento de interés en tiempos modernos, especialmente entre practicantes de tradiciones neopaganas o wiccanas. Los hallazgos de botellas de bruja antiguas proporcionan a los historiadores y arqueólogos valiosos conocimientos sobre las creencias y prácticas del pasado. Cada botella es una cápsula del tiempo, ofreciendo un vistazo a los miedos y esperanzas de sus creadores. Desde sus orígenes en la Inglaterra moderna hasta su reinterpretación moderna, las botellas de bruja simbolizan el deseo humano de protección y control sobre las fuerzas desconocidas del mundo. Si encuentras una de estas en la playa, es mejor no acercarse. Nunca sabes qué maldición puede ser desencadenada. Número 1. Tronco de madera gigante. Un árbol gigantesco llevado por las olas descansando en la arena. En Lapouche, Washington, esta escena se hace realidad de una manera que desafía nuestras expectativas sobre madera a la deriva.
Ver un árbol tan gigantesco fuera de su hábitat natural es una experiencia que nos recuerda la fuerza de la naturaleza. Para efectos de comparación, la mayoría de los árboles caídos que encontramos en la naturaleza tienen diámetros significativamente menores. El árbol en La Push, sin embargo, se destaca no solo por su tamaño, sino por la forma en que fue transportado por las fuerzas naturales hasta esa playa. Aún así, este árbol es enorme, con un diámetro entre 1,5 y 3 metros. Sin duda, me gustaría tomar fotos de un árbol tan colosal. El problema es que estos grandes obstáculos tardan mucho en descomponerse naturalmente, por lo que las autoridades locales terminan siendo responsables de limpiar el desastre. Estoy seguro de que tú también tienes historias extrañas para compartir. Si es así, déjalas en los comentarios abajo. Además, revisa nuestros otros contenidos interesantes y nos vemos en el próximo video.